Mis hermanos, buenas noches, qué alegría saludarlos nuevamente. En esta oportunidad, mis hermanos, pues, continuamos con la enseñanza del discipulado y vamos a estudiar el versículo 37 al 39 del capítulo 7 del libro de Juan. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a profundizar un poco en estos tres versículos que nos regala la escritura. Es un tema muy conocido y la Reina Valera, en la versión que yo tengo, lo titula como Ríos de agua viva. Es un tema muy conocido y en esta oportunidad, mis hermanos, que el Señor nos regala una vez más para podernos reunir por medio de estos medios virtuales, vamos a conocer, vamos a profundizar y vamos a gozarnos este tiempo de enseñanza. Permítanme, mis hermanos, entonces, vamos a leer estos versículos y ya vamos a profundizar. Dice, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acompáñame, mis hermanos, a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos, mi Señor, una vez más por este tiempo, porque tú has enamorado nuestros corazones, mi Señor, porque tú nos has escogido, mi Señor, y hoy podemos testificar, Padre, de que somos tus hijos, mi amado Señor, de que has cambiado nuestras vidas, Padre, y nos has regalado esta oportunidad, una vez más, de gozarnos por medio del estudio de tu santa palabra. Te pedimos, mi Señor, que tú te apoderes de este tiempo, que enseñe a nuestras vidas, mi Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a entender un poco más, mi Señor, para hacer tu santa voluntad, para agradarte, mi Señor, en todo lo que hacemos. Yo sé, Padre, que tú te gozas también porque te buscamos con un corazón sincero, con un corazón rendido. Pero nosotros también nos gozamos, mi Señor, porque este privilegio solamente los tenemos los que hemos creído en ti, mi amado Señor, a través del sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Gracias, mi Señor, porque tenemos la oportunidad, una vez más, de podernos reunir. Te damos la gloria y la honra a ti, mi Señor. Amén. Mis hermanos, bien, entonces vamos a desglosar estos versículos como ya lo hacemos, como lo hacemos en estos discipulados. Y el versículo 37, mire lo que nos está diciendo. Dice, en el último y gran día de la fiesta. En el último, bueno, ya sabemos que es el último porque la fiesta duraba 7 días. Es la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que eso lo veníamos estudiando desde el versículo 7. Y era una fiesta donde el pueblo judío estaba recordando su tiempo en el desierto. Allí ellos habitaban en diferentes tiendas. Entonces es conocida como la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas. Y es en ese momento, en ese último día, donde el Señor va a intervenir con unas palabras que hasta el día de hoy han impactado a miles y millones de personas. Dice, en el último y gran día de la fiesta, bueno, la verdad no entiendo y creo que la escritura como que no lo enseña muy bien por qué se llama como el gran día. Lo que sí sabemos es que era una de las 3 fiestas donde todo el pueblo de Israel estaba llamado a reunirse en Jerusalén. Habían 3 grandes fiestas y una de las 3 era esta, la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que las otras 2, ¿cuáles eran? Era la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Entonces decidimos que estábamos en el último día de la fiesta. Era una fiesta de santa convocación, como lo dice la santa palabra en el Antiguo Testamento, sobre todo en los 5 primeros libros, en el Pentateuco. Pero también podemos ver acá, mis hermanos, que como era el último gran día, o el último día de la fiesta, ya al día siguiente muchos ya no iban a estar allá en Jerusalén, tenían que regresarse para sus casas. Y muy seguramente cuando se volvieran a reunir nuevamente en Jerusalén, que era en la siguiente fiesta, que era la fiesta de la Pascua, muchos habrían muerto. Y era más o menos un periodo como de 6 meses que había entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la Pascua. Entonces esa es una oportunidad gloriosa que el Señor no iba a desaprovechar. Yo me imagino que había demasiada gente. Y esto me hace acordar
Todos sabemos que a lo largo y ancho del país, en muchas regiones del país, se celebran muchísimas fiestas. En el Tolima, en el Huila, hay unas fiestas muy conocidas que es la fiesta de San Juan y de San Pedro. Y sobre todo en el último día, digamos que muchísima gente aparece donde no habían participado en los días anteriores. Creería yo que es porque ya se va a despedir, porque casi siempre dejan como lo mejor para el último día en temas pues de orquestas, de reuniones, de presentaciones. Yo me imagino pues de que en este último gran día también había algunas cosas como por hacer que dejaban para el último día. Y había muchísima gente reunida. Creería yo que que mucha más gente que en los días anteriores. Entonces podemos ver acá que la escritura nos está diciendo que había muchísima gente, porque era el último día de la fiesta, porque se estaban reuniendo de todas las zonas, de las 12 tribus se estaban reuniendo en Jerusalén para hacer el cumplimiento al ordenado en la ley de Moisés. Bien, mis hermanos. Siguiendo con el versículo 37, dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz. El Señor se pone en pie y alza la voz. O sea, yo me imagino al Señor con una postura y con un tono de voz para hablarle a muchísima gente, con una posición de autoridad y con una gran voz, diciendo un mensaje que ya lo vamos a ver. El Señor está predicando la palabra. El Señor está hablando acerca del arrepentimiento, acerca de qué debe hacer el hombre para que se reconcilie con el Señor. Y la palabra nos enseña en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 que prediquemos la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, nos dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo. Entonces, mis hermanos, acá vemos cómo el Señor nos está dando ejemplo de evangelismo también. El Señor dice la palabra que no quiere que nadie perezca. Así como Él lo hizo, ahora lo hacemos nosotros. Estamos con tono, con una postura en todo momento para llevar también aquí el mensaje de salvación. Dice la palabra en 2 Pedro 3:9 que el Señor no quiere que nadie perezca, que Él no retarda su promesa como algunos creen que la tiene por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, el discipulado de Magdalena, estamos llamados a no quedarnos callados, sino a predicar la palabra, llevar el mensaje de salvación, así como el Señor lo está haciendo o lo hizo en ese momento. El amor a las almas debe avivar el celo de los hijos de Dios. En nuestras oraciones, mis hermanos, debemos pedirle al Señor que nos muestre, que nos presente corazones preparados para llevar ese mensaje de salvación. Debemos pedir en nuestras oraciones no quedarnos callados. Debemos de ser valientes. Dice la palabra que tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da poder. No sabemos el destino. Nosotros sabemos el destino de quienes hemos creído, sabemos para dónde vamos. Pero también sabemos el destino de aquellos que aún rechazan al Señor. Y eso nos lo dice Juan 3:36. Dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. El Señor, una vez más, acá nos está diciendo que debemos evangelizar. Estamos llamados a invitar a Cristo, así como el Señor está predicando, que está aprovechando esos tiempos de reunión, ese tiempo para poder compartir el Evangelio. Nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1 nos dice que debemos de ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Y más adelante el Señor dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A continuación, mis hermanos, quiero darles una explicación extrabíblica de las diferentes investigaciones que el Señor ha permitido de que pueda hacer. Y dice que en el último día de la fiesta, los sacerdotes llegaban y se reunían para conmemorar el día en que el Señor les proveyó de agua cuando estaban en el desierto. Entonces cogían agua
agua en un vaso y la derramaban sobre los escalones del templo, representando así lo que el Señor había hecho en sus vidas en el tiempo que estuvieron en el desierto, cuando el Señor, que es la roca, les proveyó de agua para que no murieran de sed. Pero desafortunadamente, esos sacerdotes habían convertido todo en religión. Todo en religión. El Señor sabía que durante ese tiempo solo enseñaban religión y que en esa fiesta solo se había convertido en religión, religión y religión. Algo como muy mecánico, algo como muy litúrgico. Y eso muchas religiones hoy en día lo enseñan. Creen que por cumplir ciertos procedimientos, ciertos requisitos, con eso están acercándose a Dios, dejando de lado la escritura, dejando de lado la palabra del Señor. Y es ahí, en ese momento, cuando los sacerdotes están haciendo ese acto litúrgico, que el Señor, haciendo referencia a lo que estaban haciendo, señala esa agua que está siendo derramada, comparándola con lo que Él realmente da. Y dice, si alguno tiene sed, o sea, señalando ese derrame de agua que estaban haciendo en ese momento, y le dice a los que estaban ahí presentes, recordemos que a viva voz llegó y se levantó y se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba, comparando esa religión que no da absolutamente nada con lo que Él sí da. Y recordemos que la palabra nos enseña que cuando creemos en el Señor, el Espíritu Santo pasa a morar en nosotros. Somos bautizados, somos sellados por el Espíritu Santo. Esa porción de la palabra la encontramos en Éxodo 17, del 1 al 7, donde describe al detalle qué fue lo que pasó con el pueblo que se estaba muriendo de sed y que el Señor les ha proveído pues, de agua. Dice, si alguno tiene sed, si alguno también nos está diciendo algo, mis hermanos, que esa invitación que el Señor está haciendo es universal. Es una invitación universal. No hay excusa para nadie. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que ninguno tiene excusa. La palabra del Señor está a merced, está disponible para todas las personas a nivel mundial. Y eso lo sabemos. Mis hermanos, lo que la religión no puede satisfacer, como no puede satisfacer la necesidad de Dios, la religión no lo puede hacer. Cristo sí lo hace. Y eso lo sabemos perfectamente. Mire que lo que nos dice Juan 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Recordemos ese episodio con la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo doy, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Acá está haciendo referencia al Espíritu Santo. Para poder recibir el Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué es lo que debemos hacer? Creer. Creer. Y la invitación está dada a todo el mundo. Cuando buscamos a Dios, cuando creemos en su palabra, el Señor nos sacia. El Señor nos sacia. Eso nos lo enseña Mateo 5:6. Bienaventurados aquellos que buscan justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo 38, mis hermanos, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una vez más, mis hermanos, acá vemos cómo el Señor está hablando acerca del Espíritu Santo a manera de ilustración. Ahora bien, vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a quedarse de manera permanente desde el día de Pentecostés. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Pero el Espíritu Santo también tenía una actividad muy importante en el Antiguo Testamento. Pero Él no estaba de manera permanente. Él lo que hacía era empoderar a alguna persona escogida por el Señor para hacer la obra, tanto en Él como en su pueblo. Antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo no moraba en el creyente, sino que lo empoderaba y luego se iba.
Hoy en día, mis hermanos, después del día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta el momento, el Espíritu Santo mora en cada creyente, como río de agua viva que nunca se acaba y nunca más volveremos a tener sed. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona divina, es una persona de la deidad y tiene vida en sí mismo. El que cree en el Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo, como ya lo dijimos anteriormente. Y el Espíritu Santo llega a morar en cada creyente, según lo dice Juan capítulo 20 del 19 al 23. El Espíritu Santo mora en el creyente para siempre, eso nos lo dice Juan 14, 16. No volveremos a tener más sed de justicia, porque ya hemos sido saciados. Porque el Espíritu Santo ha morado y nos tiene a nosotros, nos ha sellado para siempre, dice la palabra, que siempre estará con nosotros. Vamos a pasar al versículo 39, mis hermanos. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Mis hermanos, el Espíritu Santo es nuestra garantía, nos ha sellado. A Dios le pertenecemos y nadie nos podrá arrebatar de su mano, según dice 2 Corintios 1:22. El Espíritu Santo nos empodera para hacer su obra. Dice Hechos 1:8, permítame y lo leo, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. De modo que ya nosotros como creyentes no tenemos excusa para andar en pecado, para pecar. Y como si eso fuera poco, mis hermanos, el Señor nos da su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, para que le conozcamos, para que podamos ser utilizados por Él también. El Espíritu Santo nos guía para hacer la voluntad del Señor. Dios también nos dio su palabra, para que le conozcamos, y es lo que estamos haciendo en este momento, acá con este hermoso discipulado. Si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Señor nos va a utilizar. Y es una invitación, es algo imperativo para cada creyente, que seamos llenos del Espíritu Santo. Que le dejemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. El tener el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, tenemos una nueva identidad. Ya no somos ni judíos ni gentiles, somos su iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y eso nos lo dice 1 Corintios 10:32, dice: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Antes de que llegara el Espíritu Santo a morar de manera permanente, la humanidad podríamos decir que se clasificaba en dos: en judíos y en gentiles. Cuando creemos en el Señor, ya no somos ni judíos ni gentiles. No somos judíos, ¿por qué? Pues porque no somos judíos, porque no pertenecemos a ninguna de las 12 tribus de Israel, sobre todo a la tribu de Judá. Y no somos gentiles porque ya hemos creído, somos la iglesia del Señor. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Mire lo que nos dice Efesios 2:14 en cuanto a ese tema. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, tanto de judíos como de gentiles hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, haciendo la paz. Ese es el hombre de hacer referencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Mis hermanos, vamos a repasar algunas de las obras que hace el Espíritu Santo en el creyente. Nos convence de pecado, de juicio y de justicia, como ya lo vimos. Eso está escrito en Juan 16:8. Da el nuevo nacimiento al pecador arrepentido. Juan 3, de 5 al 8. Es consuelo para el creyente. Juan 14:26. Santifica al creyente mostrando tanto las obras de la carne, así también como los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas 5, del 16 al 26. Sella al creyente hasta el día de la redención.
Efesios 1:13 y Efesios 4:30. Es el autor de la palabra del Señor, según 2 de Pedro 1:21. Guía al creyente a toda verdad, Juan 16:13. Da dones espirituales a la iglesia, 1 de Corintios 12:4. Ayuda a cada santo, a cada creyente en la oración. Eso nos lo dice Judas, capítulo 1:20. Intercede por los creyentes, Romanos 8:26. Regenera y renueva al creyente, Tito 3:5. Bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo, Romanos 6:3. Nos da la sabiduría para entender la voluntad de Dios, 1 Corintios 2, del 10 al 13. Hasta que una persona no haya entregado su vida a Cristo, no podrá entender la obra del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que para los que no son creyentes, todo esto de lo que nosotros estamos hablando, de lo que nos deleitamos, para la persona natural es locura, según 1 Corintios 2:14. Mis hermanos, esos cortos versículos tienen unas verdades increíblemente hermosas, donde el Señor una vez más nos dice a nosotros, primero que todo, que prediquemos el Evangelio, y segundo, que hay esperanza para todo aquel que cree. Y el Espíritu Santo tiene una obra grandísima en cada creyente. De las 3 grandes dispensaciones, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. El Señor dice que Él se iba, pero que venía un consolador para cada uno de nosotros. Mis hermanos, esto es lo que tenía para esta noche. Es muy bonito seguir estudiando la palabra del Señor. Son unos versículos que podríamos sacar muchísimas más enseñanzas, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a verlo hasta acá. Y una cosa más, mis hermanos, no nos quedemos callados. Recordemos que le pertenecemos al Señor por la obra que hizo el Señor Jesucristo. Tenemos las arras del Espíritu Santo para el día de la redención. No nos quedemos callados, mis hermanos. Estas grandes verdades, así como lo compartieron con nosotros, así como el Señor nos enseña a seguirla compartiendo, estamos llamados a seguirla compartiendo en nuestro entorno. Y recordemos que el Señor nos va a pedir cuenta de eso. Es bien de lo que todos los que estemos viendo estas enseñanzas que estamos viendo aquí en el Discipulado de Madelena, hayamos entregado nuestra vida al Señor. Y si alguna persona no lo ha hecho, esta es mi invitación. Solo a través del Señor Jesucristo tenemos entrada al Padre. No dejemos pasar un día más, no nos acostemos esta noche sin tener al Señor en nuestros corazones, porque mañana puede ser tarde. El Señor quiere que todo el mundo llegue al arrepentimiento y está utilizando a su iglesia, a hombres y mujeres que quieran hacer la obra, que quieran ser esa trompeta del mensaje de salvación. Vamos a terminar con una palabra de oración, mis hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque nos has regalado una vez más, mi Señor, las verdades escritas en tu santa palabra. Gracias por el Espíritu Santo, porque es quien nos convence de pecado, de juicio y de justicia, y nos sella, mi Señor, hasta el día de la redención. Gracias porque estamos seguros en el hueco de tu mano, mi Señor. Y tenemos a la persona del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Que toda la gloria y la honra sea para ti, mi amado Señor. En tu santo nombre, mi amado Padre, oramos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor me los bendiga.